¿Cómo andan, hermanos? Dios les bendiga a cada uno en esta tarde. Qué bueno estaba esto de entregar allí enfrente la invitación para que las personas que pasan puedan disfrutar de este fin de semana, este coro maravilloso que se va a realizar y la obra de Navidad, ¿no es cierto? Qué bueno es, y ya que estoy aprovecho la ocasión para invitar por medio de este medio de comunicación que este día sábado se va a realizar una cantata navideña y también con el coro de la iglesia y la fiesta con el pesebre. Así que invitamos a todos aquellos que están en este momento mirando a través de este medio de comunicación. Bien, y para comenzar en esta tarde, yo quería compartir con ustedes algo que lo titulé de esta forma: la oración es esencial para nuestra vida. Y cuando uno medita las Escrituras se da cuenta de que verdaderamente la importancia o la herramienta que el Señor nos dejó para nosotros como creyentes, como hijos de Dios. Esta herramienta que es fundamental y que hace para que con nosotros como hijos de Dios podamos tener esa cobertura que verdaderamente necesitamos. El apóstol Pablo, cuando habla en la epístola de Efesios, en el capítulo 6, se refiere a como una investidura de un soldado que está equiparándose para la guerra, un soldado que necesita toda esa herramienta que de alguna forma lo protegen. Y nuestra cobertura espiritual, en cuanto a la oración, tiene mucho que ver de esa cobertura de la cual vamos a hablar un poquito en esta tarde. La oración es esencial para nuestra vida, ¿por qué? Porque de alguna forma a través de la oración nosotros podemos comunicarnos con Dios. A través de la oración podemos tener un diálogo en el cual podemos acercarnos delante del trono de la gracia del Señor y poder recibir de su misericordia, y de alguna forma también Dios está atento a aquellas cosas que nosotros pedimos. Por eso en esta reunión tan importante de reunirnos a orar, tiene un significativo muy importante para la iglesia. Yo sé que muchos de ustedes saben de este tema, pero es importante aclarar y recordar lo fundamental que es orar. La Biblia habla allí en uno de los pasajes de las Escrituras, en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 hasta el versículo 5, el apóstol Pablo está hablando así y dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y todo altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El apóstol estaba refiriéndose que verdaderamente andamos en la carne, pero tan importante es entender de que esa no es nuestra herramienta de milicia como creyentes, sino que nuestras herramientas de milicia son poderosas cuando nosotros nos acercamos a Dios. Por eso dice, son poderosas en Dios. Cuando nosotros de alguna forma aplicamos esta herramienta que Dios dejó para nosotros como iglesia, que es fundamental la oración. Por eso que es importante es entender de que la oración es esencial para nuestras vidas, porque cuando uno ora a Dios, busca, así como dice la palabra, ese fortalecimiento que viene de parte de Dios. Y como decía el apóstol Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que nuestras armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Y de qué fortaleza estamos hablando? La fortaleza que muchas veces vienen a nuestras mentes, o vivimos en un sistema donde trata de insertarnos ciertas cosas que tienen que ver muchas veces con el orden de nuestra vida. Y a veces, sin darnos cuenta, entramos en esa variante y aprendemos de lo que dice el sistema, pero va en contra de los principios de Dios. Por eso cuando oramos a Dios, no estamos buscando la voluntad del mundo, ni la voluntad mía, sino que estamos buscando la voluntad del Padre. Cuando nosotros recibimos la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, es ahí donde procedemos como hijos de Dios, como creyentes. Y es ahí donde la bendición del Padre
bendice y produce la cobertura sobre nuestras vidas como hijos e hijas de Dios. Porque las armas de nuestra milicia, dice la palabra, son poderosas en Dios. ¿Cuándo son poderosas? Cuando buscamos a Dios. ¿Y cuándo lo buscamos? Cuando oramos a Dios. ¿Sí o no? Amén, entonces. El Señor Jesús, en un momento determinado, en uno de los momentos de su vida más crucial, por así decirlo, porque ya estaba llegando ese episodio de la muerte y muerte de cruz, le dijo a su discípulo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, está con minúscula, o sea, nuestro espíritu, a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué te quiero decir con este pasaje de las Escrituras? De que muchas veces entramos en ese estado de ánimo y a veces no tenemos esa constancia o ese deseo en la parte carnal, en la parte física, porque somos débiles. Por eso el apóstol hablaba de que nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Cuando Jesús busca la fortaleza, la encuentra a través de la oración, allí en el Getsemaní, en este capítulo de las Escrituras, en San Marcos capítulo 14, versículo 38, donde Él le dice a sus discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. O sea que la oración es fundamental para el creyente. ¿Por qué? Porque nos cubre y hace una barrera en contra de la tentación. ¿Vamos a tener tentación? Por supuesto, de todo tipo. Ahora, si no estamos fortalecidos en el poder del Señor, va a ser mucho más fácil de caer en esa tentación, de ceder. Porque la tentación no es el pecado, es lo que a mí me provoca el deseo de querer hacer algo que está indebido, incorrecto a los ojos de Dios. Entonces, como dice Santiago, ¿no es cierto? Es ese deseo nada más, que es la concupiscencia que se aparece, pero de alguna forma, si yo estoy débil, no voy a poder rechazar esa tentación, sino que voy a caer, como le pasó a los dos apóstoles. Por eso Jesús le decía: velad y orad, para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice en el versículo 39 del Evangelio según San Marcos, que otra vez Jesús se fue a orar. En una primera instancia el Señor le dice a sus discípulos que oraran y que velaran. Cuando Él se va a orar, se encuentra en el versículo 39, otra vez fue, oró, y diciendo las mismas palabras, dice que Él cuando se vuelve, viene y le dice a los discípulos que vuelvan a orar. O sea que los discípulos estaban tan cansados, dice en el episodio, en el relato bíblico, que sus ojos, dice que era como que se le caía el sueño y que no podían orar. Y en el versículo 40 dice: y al volver otra vez lo halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez Jesús. No le dijo una vez que tenían que orar, ni dos veces. 3 veces le dijo lo mismo. Volviendo Jesús, por la tercera vez les dijo: dormid y descansad. Basta. La hora ha venido y aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. ¿Qué te quiero decir? Que la oración es esencial para nuestra vida siempre y cuando la aplicamos. Porque si no la aplicamos no sirve para nada. Es esencial en nuestra vida cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios. Jesús buscó la voluntad del Padre. Aún estando en agonía, dice, Él le dijo a su Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando uno busca a través de la oración la fortaleza en Dios, puede encontrar y hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Ejemplo tenemos en Jesucristo. Por eso cuando comenzamos a hablar con Dios, a tener comunión con Él, Él responde a todas aquellas cosas que nosotros necesitamos, con sabiduría, con conocimiento. Y también nos da un espíritu de valor para nosotros tomar decisiones correctas. La necesitamos. Por eso es tan importante la oración, hermano, para nuestras vidas. No es solamente que vengo por venir o un momento o un espacio que ocupo, sino que estoy cumpliendo un rol fundamental. Estoy buscando la cobertura de Dios para mi vida, y no solamente por la mía, sino por los hermanos, por la iglesia del Señor. Estamos siendo un frente de batalla contra el enemigo.
Orar a Dios es buscar ese poderío, esa fortaleza, esa cobertura que viene de parte del Señor. Por eso, en esta noche me gustaría animarles a que sigan en ese camino, porque es lo correcto y es la voluntad del Padre. Él te muestra a través de la oración quién eres verdaderamente como hijo e hija de Dios. Él nos muestra quién eres verdaderamente en Cristo Jesús. Él nos marca a través de la oración una postura de identidad, ¿sí? Porque nosotros reconocemos a Dios y le buscamos a Dios. Y cuando le buscamos, el poder de Dios se manifiesta en nuestro ser, en nuestro espíritu, y eso hace que nosotros creamos un espíritu de valentía, un espíritu de poder tomar decisiones correctas en el nombre de Jesús. Un espíritu que de alguna forma tiene que tomar decisiones, pero ya a la manera de Dios, no a mi manera, sino a la manera del Señor. Por eso, hermano, qué importante es saber que tenemos que interceder, orar a Dios, en una actitud de búsqueda genuina hacia el Señor. ¿Por qué? Porque la unción poderosa de Dios afecta a todo aquello que entra a la presencia de Dios. Cuando nosotros buscamos y volcamos nuestras oraciones a Dios, todo eso ingresa a la presencia de Dios y Dios se manifiesta. Y Él obra conforme a su voluntad, no a la nuestra. Cuando buscamos a través de la oración ese encuentro con el Señor, es donde Dios produce en nosotros ese querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra efectividad espiritual, tome nota porque esto es importante, van a ser tan fuerte como lo sea nuestra vida de oración. ¿Me entendió? Y nuestra entrega y dedicación a Dios. ¿Sí? Nuestra efectividad espiritual va a ser tan fuerte como lo sea nuestra vida de oración. Vamos a ser efectivos cuando tengamos un encuentro personal con Dios en nuestra vida. No vamos a vivir, como dice allí Timoteo, en una de sus epístolas, escrita por el apóstol Pablo, que no va a venir cualquier fuente de doctrina y me va a arrastrar y me va a llevar por donde quiere, sino que voy a estar parado en la presencia de Dios, sabiendo la voluntad de Dios, cuando busco la oración, porque sé que la cobertura de Dios viene a mi vida a hacer de mí una persona distinta, conforme al corazón de Dios. Y cuando leemos en la Biblia de todos aquellos personajes que aparecen en las Escrituras, vemos que todos aquellos que han obrado conforme al corazón de Dios han sido bendecidos. Y la mano de Dios no se ha cortado sobre ellos. Y Dios no quiere acortar la bendición para nuestras vidas. Es más, ya fuimos bendecidos desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra del Señor. O sea que la bendición de parte de Dios está dada. Pero nuestro encuentro personal tiene mucho que ver con ese diario vivir de búsqueda genuina a través de la oración. ¿Se entiende? Por eso, hermanos, qué importante es saber que la oración, sin la oración, escuche, y sin la palabra de Dios, que nos conecta con el corazón y la mente de Dios, quedamos abandonados a nuestras propias imaginaciones y hábitos que son autodestructivos. Cuando no oramos, cuando no buscamos de la palabra de Dios, estamos a merced del enemigo y nos conducimos conforme a nuestra imaginación, conforme a lo que nosotros pensamos, conforme a nuestra naturaleza pecaminosa. Y es por eso los fracasos que a veces vienen en la vida de las personas, aún de los creyentes. Pero cuando buscamos esa fortaleza, como decía el apóstol Pablo, porque nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza, vamos a poder tomar decisiones correctas conforme al corazón de Dios. ¿Amén? ¿Y cuántos quieren tomar decisiones correctas? Señor, ayúdanos, porque necesitamos. Dios está esperando que nosotros nos acerquemos a Él, porque la bendición del Padre ya está dada sobre nuestras vidas. Pero no va a venir la bendición a menos que yo la reclame, la busque. Como decía en Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
A veces anhelamos cosas en nuestra vida, pero ese anhelo no significa que estoy buscando correctamente la voluntad de Dios. Lo ideal es buscar al Señor. Como dice su palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Tenemos que buscar del Señor. Por eso qué importante es lo que estamos hablando en esta noche, ¿no es cierto? Esa búsqueda hacia Dios. La Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. No dice si querés acercarte, acércate, te dice, tenemos que ir, a acercarnos a ese trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos capítulo 4, versículo 16. El Señor no quiere que dependamos de nuestras propias habilidades. Otro punto. El Señor no quiere que dependamos de nuestras propias habilidades. Tenemos distintas habilidades, gracias al Señor. Y esas habilidades que tenemos, las tenemos que potencializar, porque cada uno de nosotros tiene un don distinto, tiene un talento distinto. Cada uno de nosotros, si potencializa su habilidad, va a ser para mejora, lógicamente. Pero lo correcto sería que nosotros potencialicemos nuestras habilidades en el poder del Señor. ¿Se entiende? Cuando usted potencializa su habilidad, su talento en el poder del Señor, vas a ver la diferencia que hay de otros en este mundo. Porque verdaderamente cuando potencializás tus habilidades en el poder del Señor, Dios se manifiesta. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos queridos? Entonces, el proverbio número 3, versículo 6 dice, reconocedle en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Qué importante es reconocerle a Dios y darle gracia a Dios por todas las cosas que Él hace en nuestra vida y por todo lo que Él va a seguir haciendo. Pero que también es importante es, cuando nos acercamos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro, rogarle al Señor que potencialice nuestras habilidades para que nosotros podamos tener sabiduría de lo alto, fortaleza y conocimiento y poder sobrenatural para hacer lo imposible, porque si Dios está con nosotros, como decíamos, ese es el Señor que va a proceder y va a vencer todas aquellas cosas que se obstaculizan contra nuestras vidas. La cobertura de Dios está sobre nuestra vida. Necesitamos reconocer la soberanía de Dios. Cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios y su habilidad omnipotente y poderosa, es Él el que nos da a nosotros las respuestas que estamos buscando en nuestras vidas. Cuando reconocemos eso, que es tan importante, el Señor nos va a guiar. ¿Y cómo nos va a guiar? A través de su palabra. ¿Cómo nos va a guiar? Por medio de su presencia. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios? Por medio de su Espíritu Santo. Él es el consolador, es el paracleto, es el abogado, el que intercede por nosotros. Y a veces no sabemos cómo orar, dice en Romanos capítulo 8. Pero dice que oramos con gemidos indecibles. Pero el Espíritu sabe lo que está diciendo y se conecta con Dios y obra conforme a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Por eso la oración es tan importante y fundamental para nosotros como creyentes, porque es nuestra armadura, como decía el apóstol Pablo en un momento determinado. Y lo entiendo muy bien, y he aprendido del apóstol Pablo, cuando él dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Necesitamos esa fortaleza que viene de lo alto. ¿Sabe por qué? Porque somos débiles, el Señor lo dijo. A la verdad, la carne es débil, pero el espíritu es el que está dispuesto a interceder. Y a veces nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Venimos cansados del trabajo, no tenemos ese momento porque estamos ocupados. Pero qué importante es la oración, hermano, porque eso es la conexión con Dios. Necesitamos de esa conexión diaria, en un encuentro matinal, a la mañana, a la noche, no sé cuándo sea, pero ese encuentro va a ser la fortaleza para tu vida y para la mía. ¿Amén?
Muchas veces nos encontramos ocupados tratando de ver si Dios va a contestar nuestras oraciones. A veces nos hemos visto en ese papel. Va a contestar Dios mis oraciones. Y que nos convertimos nosotros en nuestras propias ataduras pensando de esa forma. Porque al pensar si Dios va a contestar es que estamos dudando. No nos damos cuenta, pero dudamos. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Y no en nuestra propia opinión, como dice allí uno de los proverbios. Y a veces ese apresuramiento o esa duda nos produce a nosotros ataduras y también obstáculos a la respuesta de nuestras oraciones. Y porque queremos nosotros ayudar a Dios para que Dios nos bendiga, siendo que la bendición de Dios ya está dada de parte del Padre. Queremos como que nosotros queremos ayudar a ver si Dios va a hacer eso. Señor, haz esto. No, si es la voluntad de Dios va a orar. Dios ya te ha bendecido, dice la palabra del Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6, vamos a leer lo siguiente. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, escucha, que nos bendijo con bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo nos escogió el Señor? ¿Cuándo nos bendijo? Antes de la fundación del mundo. ¿Está o no está la bendición de Dios? Ya está la bendición del Padre. Está dada la bendición del Padre. Señor, bendíceme. ¿Qué quiere que te bendiga si ya te bendijo? ¿Te lo imaginás, Adán, en el huerto del Edén? Señor, bendecime. ¿Qué te quiere que te bendiga si ya las bendiciones están dadas? Echale mano de todo lo que yo te he dado. Produce. ¿Te imaginás a Adán pidiéndole comida a Dios? De ninguna manera, ya estaba toda la provisión de Dios, ya estaba. Lo único que tenía que hacer, trabajar y disfrutar de todos los beneficios que Dios le había dado. Así están las condiciones para nuestras vidas. De parte de Dios están todas las cosas dadas. Somos nosotros los que tenemos que trabajar y disfrutar de esa bendición que Dios tiene para nuestras vidas. Y cuando yo me refiero al trabajo, es el trabajo de la oración, es el trabajo diario que tenemos, de ser testimonio y sal y luz en el mundo, es todas las cosas que hacemos, lo hagamos para la gloria y honra del Señor. Y cuando nosotros procedemos en esa actitud, somos bendecidos ya. Y súper bendecidos de parte de Dios. Ahora, la bendición de aquel que no busca en Dios, del haragán, por así decirlo, no va a suceder nada. No va a suceder. La bendición va a venir sobre aquel que trabaja sobre esa búsqueda que ya está establecida de parte de Dios. Pero nosotros necesitamos esa bendición que viene de Él y poder tomarla y echarle mano, así, por así decirlo. Y dice esto, que el Señor Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en Él amado. El Señor ya nos eligió desde antes de la fundación del mundo, hermano. ¿Cómo querés vivir en este tiempo de vida? ¿Bendecido? Bueno, empezá a trabajar, a buscar al Señor con todo tu corazón, cada día, fortaleciéndonos, así como lo estás haciendo quizás. Él desea ser el proveedor de todas nuestras necesidades. Es que lo es Dios. Por lo tanto, Dios no necesita nuestra ayuda para poder bendecirnos. Nosotros necesitamos convertirnos a Dios en vasos obedientes, dispuestos para que el Maestro lleve a cabo su mandamiento para la obra de su reino.
Dios posee la llave. Por eso la oración es una de las habilidades verdaderamente que nosotros tenemos que utilizar como herramienta. Porque Dios posee la llave de la ventana de los cielos para derramar de su bendición. Cuando nosotros buscamos en una actitud correcta, es donde Dios se manifiesta y nosotros nos gozamos en ello porque podemos disfrutar de todas las cosas que Dios tiene para nuestras vidas. Nada puede permanecer oculto ante los ojos de Dios. La Biblia dice esto: por sus frutos los conoceréis. Dice que de la abundancia de la boca, habla, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo lleno que estás del Señor es lo que vas a transmitir a aquellos que te rodean. Dios te escogió para que seas un instrumento de bendición. ¿Y qué es la palabra bendecir? Bendecir es el bien decir. Cuando tu boca rebosa de bendición, vas a bendecir a otro, en tu trabajo, en tu hogar, en todos los lugares en la iglesia misma del Señor. Vas a ser una herramienta útil, porque Dios te escogió con un propósito, querido, querida. Dios tiene lo mejor para vos, pero para conseguir lo mejor, tengo que trabajar. ¿Y cómo tengo que trabajar? Tengo que trabajar en mi carácter, tengo que entregarle mi corazón al Señor, tengo que entregarle mi vida a Cristo. Y como dije la vez pasada, que el apóstol Pablo, en uno de los pasajes de las Escrituras, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, decía: mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cuando entendemos ese precio que pagó Jesús por nosotros en la cruz del Calvario, y lo hacemos nuestro, y empezamos a ejercitar una vida devocional con el Señor, la bendición del Padre viene sobre tu vida. ¿Y te van a pasar cosas? Sí. Pero tu fortalecimiento o tu grado de fortalecimiento va a ser distinto a aquel que no busca de Dios. Es como cuando uno tiene una cuenta bancaria, uno va depositando los cheques, ¿no es cierto? Y en un momento de necesidad toma de ese ahorro o de esa inversión que tuvo. Es así cuando uno va acumulando la oración del Señor. Cuando llega el momento de prueba, puede tomarse de esa fortaleza que Dios ha creado en su vida, de ese espíritu de valor que Dios le ha dado para tomar decisiones y poder ser más que vencedores, como dice la palabra, por medio de aquel que lo llamó. Dios te bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes, y que podamos entender. Me gustaría seguir hablando de este tema porque es un tema que da para mucho, ¿no? Podemos entender que la oración es esencial para nuestras vidas. No es en vano orar. No estamos orando por orar, estamos hablando del Creador. Y cuando nosotros entendemos esa postura por la cual ejercitamos el poder de la oración, yo creo que a veces no nos damos cuenta a quién le estamos orando. A un Dios grande, poderoso, creador de los cielos, de la tierra. Los cielos contemplan tu gloria, Señor. Y somos tan chiquititos nosotros, y a veces no nos damos cuenta. Es que no son estas cuatro paredes donde está Dios. Dios es todo. Es grande nuestro Dios, poderoso. A ese Dios nosotros le adoramos, a ese Dios le creemos, a ese Dios que es eterno, a ese Dios que verdaderamente no hay nada imposible para Él. Él puede hacer todo, somos de Él. Y entonces en Él tenemos que aprender a vivir conforme al corazón de Dios. Que Dios te bendiga y que pueda ser esta palabra útil para tu corazón. ¿Sí? Oramos en el nombre del Señor. Nos ponemos de pie. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por tu bendita presencia. Gracias, Señor, porque podemos acercarnos delante de tu trono. Gracias, Señor, porque entendemos que la oración es esencial para nuestras vidas. Gracias, Señor, por todas las cosas que tú nos das cada día. Gracias, Padre, porque podemos estar aquí en esta tarde, Señor, o en esta noche, Señor,
juntos para adorarte y presentarte todas nuestras necesidades, sabiendo de que tú, Señor, escuchas nuestras peticiones. Gracias, Señor, porque cada hermano que ha venido en esta tarde o esta noche, Señor, ha venido con el propósito, Señor, de bendecir y orar y clamar por cosas que tú conoces, Señor. Y porque también, Señor, han sentido el deseo de buscarte también, Señor, de tener esa comunión que necesitamos cada día, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén.